Y bueno, comencemos así un poco por tu trayectoria. Anteriormente estabas en Diario 16, en Marca y en Mundo. Cuéntanos un poco de esas experiencias, cómo empezaste, porque sé que empezaste en Diario 16, así un poco en el periodismo pequeño. ¿Cómo empezaste esa trayectoria? Pues empecé el principio, la verdad es que fue un poco complicado porque llegué a Diario 16 en un momento en el que eran los últimos años de Diario 16, que es una cabecera histórica que nació, bueno, más o menos para el país y que un periódico fundamental en la transición, pero llegué en un momento de crisis absoluta. Luego lo compró La Voz de Galicia y todavía aguantó unos cuantos años, pero llegué en un momento complicado, medio profesional. Llegué con gente que bueno, no estaba cobrando, con asambleas prácticamente todas las semanas. Sí. Sobreviviendo un poco ahí. Sí, empecé bueno, fue la primera vez que escuché hablar del Fogasa ahí, yo creo, en esas asambleas. Pero bueno, la verdad es que fue muy, muy enriquecedor. Pues, periodísticamente no, más como experiencia personal, porque, bueno, periodísticamente fue mi primer contacto, pero yo estaba cortando teletipos, que es una cosa que ya ha desaparecido hace tiempo. Y sí, estuve con una beca porque había uno de los que cortaba teletipos que estaba de baja. Y claro, como no había dinero, pues ahí estábamos los becarios. Y sí, lo que pasa que, bueno, yo tengo personalmente, profesionalmente también, porque bueno, tuve contacto con mucha gente importante de la profesión, luego coincidí aquí muchos años con Quique Gonzalo, por ejemplo, que estuvo allí, y fue interesante por ese lado, pero bueno, la verdad es que me fui porque... ¿Y te llamó Marca? ¿Fuiste tú? No, de ahí me fui a mi casa, porque yo estaba con teletipos cuando vinieron los becarios en verano. Yo quería ir a deportes a la sección de deportes, y fue un momento además de cambios. Ahí fue cuando Prisa compró el AS, cuando llegó el año de director. Se llevó a bastante gente de la sección de deportes de Diario 16, a José Damián González, a Pedro Pablo San Martín, a Luis Nieto. Se llevó a Juan Carlos Tirado, y no me acuerdo si se llevó a alguien más, que probablemente sí, y ahora no me acuerdo. Pero entonces él se quedó de jefe Osvaldo Menéndez y quería que yo fuera a deportes, pero bueno, no me dejaron cambiarme porque no encontraba a nadie para hacer tipos, y dije, me fui, porque además me debían 2 meses de la beca, 1 mes y medio, o sea que luego me pagaron, pero... Y me fui a mi casa a ver los Juegos Olímpicos. Y luego ya estuve en El Mundo, pues ese mismo año. Esto era el verano del 96 y en septiembre yo creo que empecé en El Mundo. Una experiencia buena. Sí, no, la verdad es que ahí empecé también un poco con teletipos. Periférico, no, con teletipos no, pero empecé de corrector. Que íbamos cada 3 meses, iban pasando becarios por allí, de corrector, y la verdad es que ahí pues también la experiencia fue buena, y luego volví el verano siguiente de becario ya a deportes, y puedo decir, yo creo que esa experiencia de becario en deportes y todo lo que vino después, pues luego estuve colaborando de distintas maneras y tal, pues me ha marcado un poco en mi carrera, porque llegué con un grupo de gente que para mí eran ejemplos periodísticos y como referentes ahora. Sí. Rafael José Álvarez fundamentalmente, pero bueno, Tomás Roncero. Tomás Roncero es que era muy diferente a lo que vemos hoy. Sí, yo creo que sí, gira un poco más extremista. Era un gran periodista que hacía muy buen periodismo, que tenía muchos contactos y lo sigue teniendo, y es uno de los mejores periodistas con los que he trabajado. Y luego, bueno, pues, Carlos Carvajosa, Jesús Alcaide, Benito Muñoz, que era el que hacía ciclismo, baloncesto, pues eso, mucha gente que ¿Y cómo te interesó el ciclismo, el boxeo? Porque también he visto que publicas artículos de boxeo. ¿Cómo te interesó esa rama del periodismo deportivo? Pues son deportes que me han interesado siempre. O sea, profesionalmente la verdad es que he hecho fútbol casi siempre.
Y el ciclismo y el boxeo son... mi padre no tenía nada que ver con el periodismo, ¿sí? Pero bueno, mi padre era mecánico, pero era muy aficionado al fútbol. Él me hablaba de, pues eso, de Di Stéfano y de esta gente así, de Puskás y de tal. No, pues Butragueño ¿no? Ya lo he visto con él. Pero... Y el ciclismo y el boxeo son dos deportes que heredé de él, yo creo. Que él fue ciclista amateur, ¿sí? Le gustaba mucho el ciclismo y siempre me ha gustado el ciclismo desde pequeño. Bueno, y en eso del ciclismo, ¿cómo viste el caso Armstrong? Porque hemos visto hace poco una película que sí, claro, con lo de los dopajes, ¿cómo lo viste? Porque si te gusta el ciclismo, se te tiene que haber caído un mito, una leyenda. Pues la verdad es que no tenía yo demasiado mitificado a Lance Armstrong, porque yo no hacía ciclismo en aquella época. Yo empecé a hacer ciclismo de verdad en 2008, 2009. 2009 es la primera vuelta que hago. 2008 ya empecé a hacer alguna cosa, pero y la primera vuelta a España que hago es en 2009, ya están, porque aquí mi jefe era Julián Redondo, que era una referencia al ciclismo y que ha hecho un montón de vueltas, tours, giros y que bueno, pues se ocupaba él del ciclismo, pero bueno, cuando él dejó de viajar y tal, pues decidió mandarme a mí y ya te digo, me ha interesado siempre. Y el boxeo es verdad que también es yo recuerdo con mi hermano de pequeños quedarnos pues eso, a ver a Tyson y a ver estas cosas de madrugada. Combates míticos. Sí, sí. Y has cubierto también 3 Eurocopas de fútbol. ¿Cuáles han sido tus experiencias? Porque yo, por ejemplo, he cubierto 2 Copas del Rey y han sido buenas experiencias. ¿Cómo has cubierto 3 Eurocopas de la selección? No, son 4. Son 4. Perdón. No pasa nada. Pues he visto de todo, la verdad, porque empecé... estos grandes eventos es para lo que yo me quería dedicar a esto, ¿no? Y la verdad es que pues siempre es muy bonito disfrutar de una Eurocopa o de un Mundial. Y ya te digo, he visto de todo. Mi primera Eurocopa fue la de 2004 en Portugal, que nos echaron en la primera fase. En la siguiente solo estuve en la final, pero esa no la hice yo, la hizo José Aguado. ¿Sí? Y estuve la de 2012 que ganamos también, 2016 que no nos echaron en la primera fase, pero casi, 2021 que también fue un poco rara, llegamos a semifinales, nos echan por penaltis, he visto un poco de todo y bueno, y en el Mundial pues también, el Mundial he visto menos, 2018 y 2018 que fue un poco de desastre. Nos echan de la misma manera, por penaltis en octavos y un poco de desastre. Primero ante Rusia y luego ante Marruecos. Así un poco, ¿cómo te llevó a estudiar periodismo deportivo? Porque es verdad que en los 90, cuando entraste en Diario 16, no era muy asiduo el periodismo deportivo. ¿Cómo te llegó esa no había el boom que hay ahora, ni el interés que genera todo el periodismo deportivo y todo lo que como espectáculo, sobre todo? ¿Sí? Me llega de la manera más natural, por vocación. Sí, porque me gustaban mucho los deportes, pues eso, como todos los niños jugaba al fútbol y me iba con la bici en el pueblo sobre todo, tal, y está, pero bueno, me gustaba como espectador también. Mi hermano y yo, la verdad que mi hermano también es periodista deportivo y pues eso, en aquella época los Estadio 2 que hacía Televisión Española, era un programa que hacía los sábados en la 2, que era deportes. ¿Cómo es tu estadio, más o menos ahora? No, era un programa que ocupaba toda la tarde prácticamente y daban deportes, rugby, me acuerdo de ver asignaciones, daban ciclismo si había, natación, waterpolo, todo. Y bueno, pues yo lo veía y me llega por ahí y luego también siempre me ha interesado. En mi casa la radio siempre ha estado puesta, la verdad, siempre recuerdo escuchar la radio. De pequeño cuando desayunaba para ir al cole o haciendo los deberes, mi madre escuchando la radio y mi padre también. Y bueno, pues eso, en el coche y mi padre escuchando Carrusel y tal.
Y también los periódicos, siempre me han gustado los periódicos. Mi padre era lector de periódicos, sobre todo los fines de semana, o el trabajo entre semana no solía comprarlo, pero sí solía traer el As cuando venía a trabajar. Y pues eso siempre me ha llamado la atención. ¿Y qué prefieres más? ¿La prensa digital de ahora, la de actualidad, la del minuto a minuto, o la prensa de antes, de un día para otro? La prensa escrita. Internet tiene muchas ventajas, pero profesionalmente nos ha matado a nosotros. O sea, por todo, porque la inmediatez esta hace que no tengas muchas veces el tiempo para preparar temas que merecen la pena. Porque si, por ejemplo, ya pasan 2 minutos, ya te la quita otro, por ejemplo, ¿no? Claro, y luego aparte también se desvirtúa un poco todo. El otro día lo hablaba aquí con un compañero, pues precisamente la entrevista con Roncero a Rodrigo, que llamó mucho la atención, y estaba comentando con lo que bien ha estado Roncero tal, y me dijo él, es de Tommy. Es que he visto 1000 declaraciones en diferentes sitios y ninguno cita, entonces pues eso, se pierde un poco la esencia. Sí, y la verdad es que antes era también era más cómodo para nosotros. Sí. O sea, sí, no tenías las prisas de ahora, tenías la prisa del cierre, que eso sigue siendo igual con los partidos, por ejemplo, o tal, pero no tenías esta urgencia de todo el día tener que estar haciendo cosas. ¿Y cuál ha sido la cobertura más emocionante para ti que has vivido? ¿Han sido las Eurocopas, alguna vuelta? Pues la vuelta de este año ha estado bastante bien. Ha estado movida, sí. La Eurocopa de 2004, aunque fue un poco desastre, fue la primera y le tienes cariño, ¿no? Sí. Pero yo creo que pues una de las cosas más interesantes a lo mejor que he hecho profesionalmente es el juicio de la Operación Puerto, que me tocó. ¿Y te llevó bastante tiempo esa operación? Ese reportaje. Bueno, no, es que íbamos al juicio, estábamos en las... Ahí estamos. Sí, vale. Pues eso, que íbamos al juicio, me tocó cubrirlo y hacer las sesiones y ver las declaraciones de todo el mundo, de Firmiano Fuentes, tal, y era muy curioso el comportamiento de la gente, aparte de los temas que se trataban, y joder, aparte de eso... Fue una buena experiencia. Sí, porque además son personas que estaban, cuando yo empecé a hacer ciclismo, estaban fuera del ciclismo. Luego he conocido, por ejemplo, a Manolo Saiz de manera más cercana y bueno, es un tío muy interesante, la verdad. Y sí, la verdad es que fue muy interesante el juicio y yo creo que todos los que estuvimos, pues había gente que se hacía ciclismo en aquella época, gente de compañeros que conozco, y para todos yo creo que lo recordamos como algo especial, porque es verdad que no es una cosa que hagas habitualmente. Entonces... No es un deporte así habitual. Y con respecto a eso de Tomás Roncero, porque ya sabemos que sí es periodista, pero es un poco, llamarlo fanático. ¿Eso afecta en su carrera, afecta en el periodismo, el fanatismo con tipo Roncero? Pues el caso es que a Tomás le ha afectado, pero para bien, por lo menos económicamente. Y ya te digo, yo es uno de los mejores periodistas con los que he trabajado, uno de los mejores periodistas que conozco, y creo que sigue siéndolo, pero lamentablemente para el periodismo en general, no lo digo por él, le resulta mucho más rentable hacer lo que hace que hacer el periodismo que hacía hace 20 años atrás, ¿no? 30 años o 20 años en el mundo, sí. Y creo que es una mala noticia para todos, sobre todo para los periodistas, pero bueno, yo creo que también para la sociedad en general. Él le saca más rendimiento, sobre todo económico, ya te digo, a las cosas que hace ahora. Tiene mejor visita un vídeo de él criticando a no sé quién que un vídeo periodismo de él de verdad, ¿no? Sí, o que la entrevista a Rodrigo, pues seguramente habrá tenido muchas visitas, pero seguramente haya tenido menos que cualquier vídeo o cualquier reacción suya viendo un partido, o cualquier comentario suyo en el chiringuito cuando se engancha con alguien, estoy seguro.
Pero bueno, la verdad es que es muy bueno haciendo lo que hace. O sea, el tema de las redes sociales ahora juega un papel fundamental, pero también es verdad que a veces juega ese papel de doble rasero, porque a veces hay mucha fake news o ese tipo de noticia falsa. ¿Cómo os afecta eso por ejemplo, en la redacción? Pues las redes sociales se han convertido en un medio también para informarnos nosotros mismos, porque te llegan las cosas mucho antes, pero bueno, efectivamente tienes que hacer también hay una criba y tienes que tener criterio para saber qué puede ser y para contrastar qué puede ser y qué no. Ha cambiado nuestra relación con los protagonistas también. También ahora somos más y cada vez, sobre todo en el fútbol, pero también en otros deportes se va cerrando más y tenemos menos acceso directo al protagonista. Es raro ver una entrevista, quizá en la selección y poco más. Vámonos, cambiemos el... Tranqui. No te preocupes. Vamos a cambiar a móvil, mejor. Vale, no te preocupes. Y ponemos este. Vámonos. Y ya estamos, ahora sí que sí, ahora ya no se corta. ¿Está ya? Sí. Bueno, pues te empiezo a contestar desde el principio. Sí, desde el principio. Pues nada, las redes sociales han cambiado nuestra relación con los protagonistas y se han convertido también en un medio para informarnos nosotros. Han cambiado la relación con los protagonistas porque cada vez, sobre todo el fútbol, es muy complicado que un entrenador, por lo menos de un equipo grande o medio grande, o un jugador de entrevistas, en las elecciones prácticamente lo único que queda un poco abierto. Pero aún así sí cuesta un poco. Sí, cuesta. He intentado. Mucho. Y muchas veces el canal oficial es directamente Twitter, incluso servicios de prensa de clubes o de uno tal, cuando te informan de algo por WhatsApp, en vez de mandarte un mensaje de WhatsApp directamente, te mandan el tweet o te mandan el link la cita o la nota de prensa, la publicación suya. Entonces eso nos ha cambiado y también desvirtúa un poco la información que recibe la gente. De ahí hay más canales y le cuesta más a la gente creérselo, creérselo o distinguir entre qué es una información seria, qué es una fake news, qué es propaganda, que es difícil. Y aparte, claro, al ser tan cerrados, sobre todo los clubes o los protagonistas importantes, pues lo único que recibes son informaciones positivas. Claro, es más difícil sacar informaciones negativas, no negativas directamente, pero bueno, pues de cosas que no sean absolutamente positivas de los protagonistas. Volviendo hacia lo deportivo, ¿cuál es el deportista que más te ha llamado la atención o que has entrevistado y has dicho, sí, me gusta cómo habla, me gusta cómo es su tono, es su estilo? O entrenador, ¿no? O entrenador también. Sí, bueno, entrenador, yo creo que Vicente del Bosque es como es el comodín. Sí. Y la verdad es que era y sigue siendo una joya para nosotros, para los periodistas, por la atención que nos presta, por el cariño con el que te trata. Y señor siempre educado y que da gusto hablar la verdad. Y deportistas, pues por ejemplo, Perico Delgado es un tío que me sí,
porque bueno, yo le veía de pequeño cuando corría y luego bueno, pues me lo he encontrado de otra manera y es un personaje que le he hecho algunas de las entrevistas más divertidas de mi carrera, desde luego, pero igual como personaje y por cómo nos trataba, cómo él se enfrentaba a cada entrevista, Fernando Torres me parece que era muy especial, y porque él no te daba una entrevista para salir corriendo, o sea, él te daba una entrevista porque tenía tiempo para dártela o asumía el tiempo que necesitabas para hacer una entrevista de verdad. No es un tío que te diera entrevistas cada semana, pero cuando te la daba te dedicaba tiempo, le podías preguntar de todo y la verdad es que era un tío con un discurso muy interesante, muy bien armado, una cabeza bastante bien amueblada. De su entorno trabajó mucho para eso también, pero bueno, hay gente que trabaja y luego no tiene rendimiento, pero con Fernando la verdad que sí, daba gusto las entrevistas. ¿Y había algún jugador o algún entrenador que te haya causado así como este entrenador, como por ejemplo Mourinho, el carácter de Mourinho que tenía con la prensa, pero luego hacías una entrevista individual y era una persona increíble, se podía hablar con él? ¿Había algún personaje así deportivo? Sí, hay personajes que igual no parecen muy simpáticos o muy agradables con la prensa, porque bueno, pues también les ves en situaciones en zona mixta, situaciones que viene la gente con prisa. Pero, por ejemplo, Saúl Ñíguez, que a veces no ha sido tratado con mucho cariño por la prensa, porque aparentemente tenía un carácter difícil con nosotros. La verdad es que cuando lo he entrevistado, le he hecho 2 entrevistas bastante largas y la verdad es que me ha sorprendido para muy bien. ¿Y cómo así es la preparación de la Vuelta? ¿Cómo es una preparación de la Vuelta porque sabemos que es un formato muy amplio, son muchos días, a veces es un mes? ¿Cómo es esa preparación? ¿La Vuelta o un Giro, un Tour de Francia? Bueno, Giro y Tour no he hecho, he hecho Vuelta, 16 y bueno, tienes que preparar todo, tienes que preparar la parte profesional, que bueno. Y los viajes sobre todo, porque... Los viajes es verdad que tiene la ventaja sobre otros eventos, sobre las Eurocopas que hablábamos antes, por ejemplo, de que tú ya sabes dónde vas a estar cada día. En una Eurocopa, en un Mundial, llega un día que no sabes dónde vas a estar al día siguiente, dependiendo de si echan en España o la selección o al equipo que sigues o no. Y aquí la ventaja es esa de los viajes. Son como más tranquilos, pero... Bueno, es más cansado en ese aspecto también, porque te estás moviendo todos los días. No he calculado el tiempo que gastas en el coche, la verdad, en viajes, pero es bastante, son muchas horas. Y luego está eso, la parte profesional, que bueno, pues a veces te descuadra un poco la participación, bueno, tienes que estar viendo la participación, pues eso, yo que sé, este año, por ejemplo, en teoría todo el mundo contaba con Pogačar, es verdad que lo anunció con tiempo, 2 o 3 días después del Tour anunció que no iba, ¿no? Pero bueno, tienes que estar atento a la participación, los personajes, estos, pues Pogačar, sabes que no te va a dar una entrevista en carrera, ¿no? Pero bueno, que vas a tener que estar pendiente de él. Pero bueno, luego tienes que buscar otros personajes más o menos importantes que tengan historias que contar y que tengan historias curiosas. Y bueno, pues más o menos, sobre todo por los primeros días, ¿no? Porque los primeros días que todavía no ha pasado nada. No ha pasado nada, no hay nadie que se despunte. Y tienes que, pues eso, siempre hay personajes que te llaman la atención por su historia profesional, familiar o por lo que sea, porque hayan tenido alguna cosa en su vida que llame la atención. Y bueno, luego es verdad que la carrera te va diciendo lo que tienes que hacer prácticamente y te va diciendo qué entrevistas tienes que pedir o qué ciclistas tienes que seguir. ¿Y cómo viste esta edición de la Vuelta? Porque dentro de todas las que han pasado ha sido la más movida. ¿Cómo se vivió desde dentro como periodista y cómo viste a los corredores, cómo están viviendo ese momento?
Pues los vi, bueno, a todos, a los corredores, a los directores, a la organización. La organización, la verdad, bueno, a ninguno los he visto así, ni a directores, ni a corredores, ni a organización. Los he visto así en ninguna otra edición de la Vuelta, la verdad. Y estaban un poco... Desconcertados. Sí, les marcaba mucho la incertidumbre, no saber qué iba a pasar al día siguiente o no saber qué iba a pasar ese mismo día. Y bueno, pues estaban nerviosos, preocupados. Los ciclistas no te decían que tenían miedo, pero bueno, se veía en las caras que a lo mejor se veía porque había visto a su compañera que le habían tirado chinchetas, claro, y palos, y claro. Y bueno, y luego hablas, pues me ha tocado hablar pues con exciclistas estos últimos días, por ejemplo, y sí te dicen, bueno, pues sí, no reconocían que tenían miedo los compañeros y tal. Entonces, pues sí, ha sido complicada para ellos, para nosotros también, pero bueno, bastante menos. Porque bueno, al final tienes que informar y ya está, no nos ha afectado directamente las protestas, pero sí ha sido bastante especial. Y así como para irte a una situación que tengas que elegir, que te haya marcado así como el momento, aquí empezó mi carrera o aquí di un salto para empezar en una nueva etapa, ¿cuál ha sido? ¿Has tenido alguna situación de ese estilo? Pues mi paso por el mundo, desde luego, es ahí descubrí un grupo de compañeros que dije, esto es lo que quiero hacer yo. Y luego, como acontecimiento, como hecho deportivo o como hecho profesional, no sé si una entrevista a Camacho antes del Mundial de Corea, que ahí sí, porque además es que me acuerdo de que me encontré con un compañero del colegio que hacía un montón que todavía no existía ni la ciudad del fútbol, estaban en Alberto Bosch, que está ahí cerca de la calle Alcalá, de la puerta de Alcalá. Y bueno, pues luego cogí el autobús para volver a mi casa y me encontré con un compañero del colegio, que ya te digo, hace un montón de años que no veía, y me preguntó, ¿de dónde viene? Digo, de entrevistar a Camacho, y se descojonó, ¿no? Bueno, pues es que sí. Y aquello, la verdad es que lo recuerdo con cariño. Sinceramente me acaba de pasar ahora mismo, hoy estaba en la mañana, he conseguido la entrevista con Rufián. Ajá. Y todos me decían, ¿cómo has conseguido la entrevista? ¿Cómo la has conseguido? Y a mí me encanta, me encanta estar ahí al pie del cañón, estar ahí, ir al congreso. Fui la semana pasada al congreso, me lo encontré, le pedí el número y ahí estoy. Qué bueno. Me ha pasado exactamente lo mismo. Uh-huh. Así otra pregunta, ¿cuál es el consejo que darías por ejemplo, a mí o a un joven periodista que está empezando? ¿Cuál es el consejo que nos darías para crecer y para seguir así dando el buen periodismo, no ese periodismo como, mira, por ejemplo, lo de Rufián, no es el periodismo de Vito Quiles, que es un poco de ahí. Sí, ¿qué consejo nos darías? Bueno, sobre todo, sí, que para el periodismo deportivo una cosa fundamental es que te guste hacer lo que haces. ¿Sí? Porque, o sea, a ver, yo no estoy en el discurso de los jóvenes ahora no se frenan, ¿no? Me parece que los jóvenes hacéis muy bien en reclamar vuestros derechos y en exigir vuestra todo lo que os corresponde. Pero es verdad que el periodismo deportivo, por cuando se da, te ocupa los fines de semana, te ocupa horarios tardíos. El trabajo es 24/7, o sea, no puedes hoy estar el partido de España es, pues eso, y es pronto, es a 9 menos cuarto, pero bueno, sabes que vas a acabar tarde. Entonces, tienes que ser consciente de a qué te dedicas. Pero bueno, por eso te tiene que gustar mucho y lo fundamental es eso, y luego tener claro qué quieres hacer. Si el periodismo, hay muchas maneras de hacer periodismo, pero el periodismo para mí no es el espectáculo en el que se convierte a veces. Entonces, bueno, es verdad que para el que quiera hacer espectáculo va a haber espacio seguramente también, ¿no? Pero sobre todo que
que no confundas el espectáculo con el periodismo. Así un poco ya de actualidad, ¿cómo ves esta selección española de cara al Mundial 2026? 26, sí. ¿Y cómo ves estos casos de que están hablando de Negreira o del Real Madrid? ¿Cómo ves estos casos de actualidad? Pues a ver, la selección la veo muy bien. O sea, sí. ¿Con ganas de esa segunda estrella? ¿Posibilidades? Pues sí, con posibilidades. Sí. Pero bueno, igual hay demasiada euforia. Que hay que gestionar. Le pasó también a la selección en 2010, cuando todo el mundo esperaba que ganara el Mundial y llega el primer partido, pierde contra Suiza y ya parece que nos hundíamos. Pero sí la veo. Para mí es una de las favoritas. No hay en la campeona de Europa y siendo muy superior a casi todos. Portugal es verdad que le ganó la final de la Liga de Naciones, pero bueno, hay más candidatas, de luego. Y en Sudamérica, la verdad es que ahora mismo, que siempre tienes Brasil y Argentina, pues Brasil no la veo y Argentina sí, pero también me parece que tienen que gestionar qué hacen con Messi. Si sigue siendo la selección de Messi, Argentina creo que no puede ganar el Mundial. Si es la selección de Julián y de otros muchos, pues sí, pero... Y Messi, pues bueno, tendrá su figura en el vestuario y en el campo que hay que respetar, pero no puede girar todo en torno a Messi, me parece. Y aquí, pues hay varias candidatas, pero Francia, Portugal, sobre todo, Inglaterra... Alemania no la veo, Italia tampoco, pero bueno, luego puede pasar cualquier cosa. De aquí a un año, casi un año pueden pasar muchas cosas. Pero es verdad que el juego de España da gusto verla y no hay una selección que apetezca tanto ver como España, yo creo. Y con respecto a eso de los equipos que te comentaba antes, estos casos que están habiendo, caso Negreira o el Madrid o el Valencia que está casi en quiebra, ¿cómo ves esa situación con respecto a otros países? Porque, por ejemplo, Inglaterra, el que se gasta menos en fichajes, se gasta casi el primero al segundo aquí en España. Hay una diferencia bastante grande cuanto a presupuesto. Pues, a ver, el caso Negreira, pues es un caso así. No, es que es una... Joder, siempre se ha hablado, ¿no? De que los árbitros favorecen a los grandes y siempre se ha hablado de si favorecían al Madrid o si favorecían al Barça. Pero lo que nunca habíamos visto es que un club pagara a un vicepresidente del comité de árbitros. Entonces, pues es un asunto verdaderamente grave y me parece que no está teniendo las consecuencias que yo creo que debería tener. O sea, sabemos que es muy difícil que aquí al Madrid o al Barça les pase algo, pero no pasa. En Italia, por ejemplo, no pasa. En Italia hemos visto a la Juventus en segunda, hemos visto hace años al Milan en segunda o al Lazio por comprar partidos. Y hace poco aquí en la Ligue 1 al Marsella. Sí. Eso es. Y bueno, y vimos, la verdad que hace más de 40 años, pero Paolo Rossi en el Mundial de España es el máximo goleador y viene de 2 años sin jugar, sancionado por compra de partidos, apuestas ilegales. Así que me parece que es un asunto demasiado serio y que no sé si está teniendo la trascendencia que debía tener. Y luego, pues cosas como el Valencia, pues me parece una pena y es un reflejo del fútbol moderno. Que se convierte en un negocio, en un espectáculo. Bueno, pues tenemos que asumirlo y ya está. Pero es una pena que el fútbol se despegue de lo que es el fútbol y siempre se mira de la afición y pues lo veíamos el otro día con el partido de Miami con el presidente del Villarreal que vale decía que las peñas que no aportan económicamente, bueno, pues las peñas económicamente no te aportarán ahora, pero te han dado la vida desde que estabas en segunda B y bueno, pues
Porque aparte me parece que para crear un sentimiento con un equipo, con la afición, afición, es fundamental el contacto real, el contacto en el campo. Y cuando se convierte en un negocio que manejan señores de traje y corbata tal, y que no tienen ningún compromiso, ninguna relación con el club, ni con la ciudad, ni con la región donde están los clubes, pues se desvirtúa un poco eso. Y eso es que me parece fundamental que haya, para que haya nuevos aficionados, siempre hablas con gente de organismos, de clubes, tal, de UEFA, y te hablan de la preocupación porque los jóvenes no ven un partido completo, por ejemplo. Pues es que yo creo que es fundamental que puedan ir al campo a verlos. Para un niño, yo creo, a mí no se me olvida que mi padre nos llevó a mi hermano y a mí a ver el España-Alemania del Mundial 82, que yo tenía 7 años. Y eso te genera un interés por el fútbol y te genera un compromiso y una relación con el club o con la selección que no se puede generar de otra manera. A mí siempre me gusta terminar con la pregunta que es, cambiando las tornas, ¿qué me quieres preguntar a mí? O sea, si es cambiar las tornas. El entrevistado me pregunta al entrevistador. Pues a mí hay una cosa que me genera siempre curiosidad cuando hablo con gente como tú, con estudiantes, con periodistas jóvenes, es ¿qué queréis hacer? Pues, ¿qué quiero hacer? Pues quiero que mi proyecto que estoy ahora, quiero que crezca, quiero que se vea reflejado lo que estoy haciendo. Además quiero ganarme, no sé, más la confianza, aunque ya la tengo en donde estoy, que es en la SER. Quiero generar un periodismo bueno, no ese periodismo fanatismo de me gusta por ejemplo el Barça y voy a ir solo con el Barça, y el Madrid lo voy a dejar de lado y le voy a tirar perdón por el expresor, mierda, porque es el Madrid y es el anti. No, a mí me gusta el periodismo de verdad, que si el Barça lo hace mal, lo hace mal, que si el Madrid lo hace mal, lo hace mal, que si el Atlético lo hace bien y el resto están un poco mal, el Atlético está bien y hay que comentarlo. Es el periodismo que quiero yo, no el periodismo de ese fanatismo que encuentro. De bufandar. Sí. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias. Pues nada, lo mismo te digo, y que tengas mucha suerte con tu proyecto. Muchas gracias. Que será bueno para todos. Sí, yo creo que sí. Así que ha sido un placer. Muchas gracias. Y paramos. Muchas gracias. Nada, tío. Cuando lo tenga subido, te mandaré. Esto lo apagamos. No, antes de que se me olvide. Cuidado, que se me cae la hoja. Sí. Y esto lo apagamos. Muchas gracias. Nada, tío.